Muy bien, continuamos con el proyecto de una misma noticia, varias posturas o noticias y más noticias. Lo que estamos tratando en este proyecto es conocer cuáles son las características de las notas informativas, cómo leerlo de un modo crítico para tener una postura o una opinión acerca de un hecho o un suceso acontecido y narrado por diferentes fuentes periodísticas. ¿Vale? Es la intención que tenemos en general. Recibir las tareas de ustedes, ya está calificado de las partes de una nota informativa, están bien en general. Unos siguieron el esquema que vimos en clase y otros investigaron por su cuenta, pero igual está correcto. Nada más les decía, faltaría la cuestión de las imágenes, el tipo de fuentes, como unos elementos distintivos que tiene una nota. Hoy continuamos con la cuestión de las características. Vamos a terminar de ver el cuadro que estábamos leyendo y posteriormente pasamos a las características de las notas. Son 5 características que vamos a considerar acerca de las noticias. Nos quedamos con este apartado, vimos encabezados titulares que tiene antetítulo, título y subtítulo, y el nombre de la agencia o el periodista que eh, da fe de que la información que están dando es correcta. La entrada, Oli, ¿puedes leerlo, por favor, Sophie? Aquí. Entrada o lead en inglés. En las notas informativas, el primer párrafo y a veces también el segundo contiene la mayor parte de los datos que dan una idea completa del suceso que se reporta. Se trata de una estrategia comunicativa. El periodista no sabe si el lector terminará de leer por completo su texto. Por ello, debe enterarlo de inmediato de los datos más importantes del acontecimiento, escribirlos brevemente en el párrafo y dejar para los siguientes los demás detalles. Con información que se da en el encabezado o en los titulares y en la entrada se responde a las preguntas ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde? Y ¿cómo? Okay. Muy bien, considerar esto que acaba de leer su compañera como un elemento importante para poder comprender una nota periodística. Nos están dando una pauta muy significativa. No tienes que leer todo el artículo o todo la relatoría de la nota. Con leer 1 o 2 párrafos te da una idea general. Y de allí puede surgir lo que se llama morbo. El morbo no necesariamente tiene que ser algo negativo. El morbo es esa inclinación que tenemos los seres humanos al querer saber más sobre un acontecimiento. Es morbo implica ir más allá de lo que a primera vista se puede ver en el caso de una lectura de un medio periodístico. De hecho, una revista, una información redactada con morbo, se refiere a aquellos que han rebasado los límites permisibles y se adentra en detalles que no son necesarios para la comprensión de la nota, pero que lo van enriqueciendo de detalles y colmando esa sed de morbo que mucha gente tiene. No basta con decir que un artista fulanita de tal fue a un evento de premiación, sino hay que decir qué zapato usó, qué vestido usó, quién confeccionó el zapato, quién confeccionó el vestido,
quién fue su peinadora, quién fue su maquilladora, todos esos detalles de más, a eso se le puede conocer como morbo, como información morbosa, en que no nos debiese interesar, pero de repente esos detalles son lo que hay veces vende más, de dar esos señalamientos. Hablando de cuestiones de espectáculos, en otras cuestiones pues también hay información que no se debe saber. Eh, auto tiene accidente en carretera. Es un hecho concreto, verificable. Pero, ¿cuál sería como una información morbosa? El conductor estaba enojado y discutiendo con su pareja sentimental por teléfono, se descuidó, no vio el disco de alto, pasó el disco de alto y fue embestido. Toda esa información no se requiere, pero hay muchas veces lo ponen porque resulta como más atractivo ponerle más, como dicen, sal y pimienta o más salsa a los tacos para que se enteren más de la situación. A algunos les gusta, a otros no, pero es lo que debemos de como ir visualizando, como leyó su compañera. En esos dos primeros párrafos nos dicen qué pasó, a quién le pasó, cuándo pasó, dónde pasó y cómo pasó. Ahí se responde en general lo más significativo de todo un texto informativo. Muchas gracias, Sofi. Desarrollo cuerpo de la nota. Léelo. eh, Eduardo. Se trata del segundo párrafo. Se trata del segundo párrafo y el de sigue. PDF. Aquí. En esto se detalla la información resumida en la entrada. La información sobre el suceso o acontecimiento que se reporta es proporcionada de lo más a lo menos importante. Además, en el cuerpo de la nota se dan descripciones y se anotan datos más específicos acerca de lugares o de los protagonistas, la fuente de la noticia, etc. Muy bien. El cuerpo lo que va a tratar de hacer es matizar de detalles la nota principal. Si la entrada nos va a permitir conocer de modo general de qué va a tratar o qué trata ese hecho, el desarrollo cuerpo nos los va a narrar. Es donde entra lo que les comentaba hace un momento, la cuestión del morbo. Algunos exageran y otros pues dan la información justa y necesaria que se requiere para comprender mejor la nota. Y el remate es el último párrafo, en ese se escriben las ideas con que concluye la nota informativa. Es el cierre de esta nota. Algo que se ha estado perdiendo a nivel de notas informativas es la ética que se debe de tener. Existe una ética, existe una moral con respecto a lo que es adecuado publicar y lo que no es adecuado publicar, más allá si es verdadero o no es verdadero. Hay situaciones donde se evidencia algo que no se debe evidenciar, porque ni hace bien al lector y ni hace bien al hecho. Nos dicen que sucedió un accidente en carretera. Hay necesidad de mostrar los cuerpos tirados o la sangre en esa zona. No existe la necesidad, pero hoy en día para que el periódico se compre se tienen que mostrar esa fotografía. O para que tú leas la nota, te la ponen como en primera plana.
estos hechos no son del todo morales o éticos, porque dañan a terceros y puede que una nota sea falsa, pero por otra parte puede dejar marcada a una persona. Y hay que tener mucho cuidado en este sentido. Si algún día ustedes van a ser periodistas, cuando empiecen a estudiar, es bastante desagradable lo que algunas veces tendrán que ver y lo que tendrán que seleccionar para poder informar. Y no, sí es un poquito complejo esta cuestión de la ética en los medios de comunicación, pero es algo que debemos de considerar siempre. ¿Qué tan correcto es la información que se nos está brindando? Lo que se me viene en mente es algo muy desagradable, se los voy a compartir, porque yo consideraba ese medio de comunicación serio, pero me pareció muy desagradable la imagen. Hace algunos años apareció una nota donde decían que un mototaxista de X pueblo tuvo un accidente y aparece el mototaxista sentado, agarrándose la pierna, sujetándose como para evitar que siga sangrando. Y minutos después, el mototaxista fallece, pero el periodista toma la fotografía instantes previos, instantes después del accidente y instantes previos a que falleciera el sujeto. Sí se ve con la cara de dolor, la imagen es una fotografía muy bien tomada, pero ¿cómo se sintió la familia o cómo creen que se sintió la familia al mirar esa fotografía por última vez de su ser querido en esas condiciones? En plena calle, sentado, agonizante, y boom, le toman la foto. Y además la publican. Para mí fue algo desagradable, no porque sea mi familiar, de hecho ni es mi familiar, pero sí me dejó como desilusionado ese medio de comunicación de cómo permitieron poner la fotografía de un moribundo sabiendo que momentos después falleció y además lo redactan en la nota. Tuvo accidente a tal hora y a los pocos minutos falleció y ponen la fotografía de la persona viva todavía. Es una falta de respeto, es una falta de ética. El otro que les comento sucedió también hace algunos años en Progreso. Y me extraña también que este medio de comunicación que es serio, se supone que conoce los derechos de los niños y las niñas, le sucedió a una reina de la Marina de uno de los puertos de Yucatán, que dentro de su vida privada ella puede hacer lo que quiera, pero era menor de edad. Y dentro de su vida privada ella decidió compartir unas imágenes a su novio sin ropa. Alguien captura esas imágenes y las desacredita diciendo que deben de destituirla como reina de la Marina de ese puerto porque ha atentado contra las buenas costumbres por haber subido. Realmente ella no publicó sus imágenes o sus fotografías. Alguien capturó las fotografías y las utilizó en contra de esto. Uno, era menor de edad. Dos, eh, no podían exhibirla con nombre y apellido y lo hicieron. Tres, eh, en un medio de comunicación casi parecía una fotografía pornográfica. Se me hizo muy desagradable que en un medio de comunicación serio que circula, que ustedes como menores de edad tienen acceso a esa información, lo pudiesen haber visto si vivían en ese tiempo. Y creo que ya habían nacido. Se me hizo de muy mal gusto. Esos son los eh, elementos que no debemos olvidar de una nota periodística. ¿Cómo saber cuándo un medio de comunicación es serio y realmente cumple con las medidas éticas y morales
con la única finalidad de dar a conocer un hecho, sin ir más allá, sin politizar y sin perjudicar a terceros. Eso es muy, muy, muy importante. No es solamente publicar un hecho, sino qué es lo que buscan o pretenden con esta información que se está dando. En ambos casos, estos medios de comunicación se vendieron muy bien por la información morbosa que tenía. Las comunidades donde sucedieron estos accidentes vaciaron las estanterías o los lugares donde se venden esos medios de comunicación y pues estuvo en boca de la comunidad esos dos sucesos que les he comentado, que no fueron nada agradables. Para que no suceda eso, vamos a ver cuáles son las características que debe tener una noticia. Esa es la tarea del día de hoy. Si ya la investigaron, no hay ningún problema. Si no la han investigado, pueden tomar nota de las características, y pueden aumentar o disminuir la información. ¿Cuáles son? Veracidad, objetividad, claridad, brevedad y actualidad. Son las 5 características básicas que debe tener una noticia: veracidad, objetividad, claridad, brevedad y actualidad. Ernesto, ¿qué es la veracidad? Lea, por favor. Veracidad. Los hechos o sucesos deben ser verdaderos y por lo tanto verificables. Muy bien. Llegaron extraterrestres en el pico de Orizaba. ¿Es verificable la información? No, Salió el hombre del pantano en las costas de Progreso. ¿Podemos verificarlo? no, No. Pero si decimos auto de tal marca, se le estalla una llanta por ir en exceso de velocidad, ¿se puede verificar? Sí, Sí. Sujeto asalta a mano armada a persona de la tercera edad. ¿Puede ser verificado? sí, Sí. Alumno de escuela particular gana el concurso nacional de conocimiento. ¿Puede ser verificado? Sí. A eso se refiere esta nota o esta característica de la veracidad, que sean hechos verdaderos y que puedan ser comprobables. Porque si no lo puedes comprobar, se queda en tela de juicio. Y existe mucho periodismo y mucha noticia que no podemos verificar la información. Y el Internet está inundado de ello. Que fulanito de tal robó, ajá, ¿dónde están los hechos? Porque no está en la cárcel, sobre todo en cuestiones de política. Que tales personas les hizo daño la vacuna, muy bien, ¿cuántos son? ¿De cuántos millones estamos hablando que ya vacunaron y cuántos han tenido algún mal o padecimiento? Verificar, no generalizar por hechos aislados. ¿Sale? Objetividad. Andrea, ¿puede leer? El periodista no debe verse reflejado en ella mediante la introducción de ninguna opinión o juicio de valor. En la noticia no debe aparecer quién la ha redactado, solo se adivinará que tiene un autor porque en ella se da una selección de realidad, de manera que el periodista escoge los elementos que le parecen interesantes y relevantes, pero en ningún caso se mostrará su opinión. Muy bien. Clarificar un poco esta cuestión de la objetividad, la noticia y la nota informativa. Al final del día, como menciona lo que leyó su compañera, somos seres humanos y tenemos una inclinación, eh, no podemos ser neutrales al 100%. Es decir, yo voy a ser periodista robot, no voy a emitir ninguna opinión, no voy a decir que es una injusticia lo que ha sucedido, no voy a decir que esto realmente se merecía ese premio.
Entonces, no voy a dar mi punto de vista. Esto es algo complejo de hacer como seres humanos. Ustedes como estudiantes lo han experimentado a lo largo de su formación académica con respecto a sus maestros, a sus escuelas donde han estado. No puedes hacer o hablar de tu escuela o de tus maestros sin hacer puntos de referencia y donde tú vas a decir con quiénes tienes más empatía y con quiénes tienes menos empatía. Es normal y es natural, parte de nuestra naturaleza humana. Ahora, el periodista es una persona profesional y trata de desligarse completamente de ese elemento de lo subjetivo, pero no por ello lo va a lograr al 100%. Como leyó su compañera, siempre el periodista, el que está redactando la nota, va a escoger qué elementos, qué información es lo que va a presentar. Acuérdense que la noticia, sobre todo en el cuerpo de redacción, alguien tiene que escribirla, alguien tiene que redactar y ese alguien es una persona y esa persona va a elegir qué palabras usar y qué información de todo lo sucedido va a redactar y qué no. De todos modos, aparece esta cuestión de su yo subjetivo, pero con su formación profesional trata en todo momento de que la información sea lo más apegado al hecho acontecido. Como les comentaba acerca del partido de fútbol al inicio del proyecto, los hondureños hablaban a favor de Honduras, los comentaristas hondureños hablaban en favor de la selección hondureña y los comentaristas mexicanos hablaban en favor de la selección mexicana. El malo de la película siempre va a ser el árbitro. ¿Está pegado con la realidad o es una inclinación que tienen los comentaristas? Y no por ello los hechos que estamos viendo dejan de ser verdades. México le ganó a Honduras, sí. Le metió 3 goles y Honduras nada más 1. Ese es el hecho que puede ser verificable. Pero en la nota y el modo de cómo lo redactan, ahí se va viendo algunas cuestiones de subjetividad, pero tratando de conservar la palabra que se usa, tergiversar o dar de modo incorrecto o mentiroso la información. Eso es muy, muy importante. Las noticias no deben tergiversar la realidad, deben dar los hechos tal y como son. La siguiente, claridad. Alejandra, léalo por favor. Los hechos deben ser expuestos de forma ordenada y lógicamente. Ok, aquí los hechos van a tener una estructura. Para la narración de los hechos pueden empezar del desenlace hacia atrás o pueden empezar cuando inicia el suceso hasta que finaliza. El orden lo va a determinar el periodista, pero debes estar con una secuencia lógica de tal forma que se pueda comprender adecuadamente la información que se te quiere dar. Siguiente, Shaila, brevedad. Los hechos deben ser presentados brevemente sin reiteraciones o datos irrelevantes. Cuando es la noticia en sí, debe ser muy puntual. Cuando es una nota periodística, un reportaje, ahorita lo vamos a ver más a fondo, sí aumenta la información, pero una de las características de una noticia, de una nota periodística, debe ser breve, concreto, directo, sin necesidad de extenderse demasiado en la información que nos va dando. Y la última característica es la actualidad. Léalo, por favor, Alex.
Ah, ¿Qué pasó, Alex? nada, es que mi hermano está hablando. No lo escuché. ¿Qué pasó? Actualidad. ¿Los hechos deben ser actuales o recientes? Ok. Una cuestión es la brevedad con la que está sucediendo la información. Como les comenté en la clase anterior, hoy en día casi todo lo tenemos al momento. Se puede tener noticias de lo que está sucediendo al momento en algún lugar. Tristemente, ha habido sucesos desagradables que han sido grabados y han sido publicados en vivo. Como un jovencito que una vez dijo, voy a mi escuela y ahora les voy a dar una sorpresa. Y va grabando cómo se va a la escuela y llega a la escuela y desata una balacera contra sus profesores, una profesora en particular y sus compañeros. Todo esto en vivo y todos quedaron así como que, guay, ¿y qué pasó? Nadie hizo nada, nadie llamó a la policía como para decirle, este fulanito va a hacer tal cosa, porque pensaron que estaba cotorreando, nada más lo estaba comentando. Estos hechos que tienen que ver con la cuestión de la actualidad, eh, yo me iría más a esta cuestión de que sí sean actuales y recientes, pero que no sean inmediatos, que le permitan a las personas expertas en materia de el periodismo, de las notas informativas, hacer un análisis previo y darnos la información para que nosotros, con los criterios que vayamos obteniendo, podamos hacer un juicio de valor y emitir una opinión de acuerdo a la información que nos han proporcionado y no tener una vida tan de inmediatismo, de que sea lo más rápido posible. Esas fueron las características de la tarea que hoy me deben entregar. Vemos de modo general esta cuestión de los géneros periodísticos. Los géneros periodísticos pueden ser de información, de opinión y mixtos. Dentro de la información está la noticia, que es lo que estamos viendo. Existe el reportaje, que es mucho más amplio que una noticia, y está la entrevista, donde a un sujeto se le va tomando información o va compartiendo información de algún hecho relevante que se han puesto previamente de acuerdo antes de la entrevista publicada o divulgada por algún medio. Los géneros periodísticos de opinión son la editorial y la columna. En la prensa escrita aparece editorial y aparece columna, donde ambos elementos van a reflexionar y van a dar sus puntos de vista sobre algún tema en particular. Y los mixtos, el comentario, son mixtos porque tienen elementos de información y de opinión. El comentarista está narrando lo que está viendo, el hecho que está viendo, pero a su vez va poniendo sus puntos de vista de lo que está sucediendo, como es el caso que les comentaba del partido Honduras-México. El comentarista está haciendo uso de una información que está viendo para narrar, pero está aportando una opinión. La crónica también es un género periodístico donde van a narrar un hecho pormenorizado, cómo va sucediendo de modo cronológico y donde el cronista va poniendo su punto de vista, va insertando lo que él piensa o va haciendo como una explicación de por qué sucedieron esos sucesos. Y la crítica utiliza mucho más la cuestión de la opinión, pone un dato y ese dato empieza a hacer una reflexión crítica sobre ese hecho o noticia. Por eso son considerados mixtos. Retomando esto que vimos en la clase anterior, de acuerdo a la temática, hay tantas noticias como áreas de la realidad. Algunas de ellas son deportivas, políticas, espectáculo, insólitas,
economía, arte, ciencia y tecnología y policiales. Son algunos de las áreas donde se redactan notas, hechos periodísticos. Considerar de algunos de ellos vamos a tomar para poder hacer nuestro trabajo final. Nos ponemos de acuerdo el viernes sobre qué área vamos a utilizar para poder hacer el ejercicio de mirar una misma noticia en diferentes fuentes y sacar una opinión. Según el lugar donde ocurren, hay locales, nacionales e internacionales. Hoy en día, con los medios digitales, que todo man se entere, no sé si ustedes lo han visto, hay que todo un man se entere verdadero y hay uno que no sé si es chafa o no sé, pero ahí van subiendo los hechos que consideran más relevantes de la localidad por gente que cree que es periodista. Sí hay periodistas serios en este canal, pero también hay otros que nada más usan para desinformación o para criticar alguna imagen pública o política de la localidad. Esto es local de aquí de la ciudad de Umam, pero también hay local del el estado, Yucatán. Existen noticias nacionales o eventos nacionales que solamente le importa a los mexicanos. Por ejemplo, las fechas de vacunación están a nivel nacional y a nivel local. Primero llega a la Ciudad de México las vacunas y de allí se distribuyen a las diferentes entidades federativas. Y las internacionales son hechos que por su impacto a nivel mundial es importante que todo el mundo lo sepa. Esto es lo que vimos hace un momento. Existen noticias objetivas que relatan los hechos tal como ocurrieron, las amarillas que exageran la información para causar impacto, y la de opinión, que son aquellas en las que el informante, además de relatar los hechos, opina, dice qué es lo que piensa acerca de ese tema. Esto es lo que les decía. Aquí vamos a hacer el registro del seguimiento de la noticia. Esto el lunes lo vamos a ver y vamos a responder. Y nada más les muestro, ya terminamos. Nada más les muestro ahora